Ok, chicos y chicas de YouTube, mi nombre es Hanner Zabaleta. Para los que no me conocen, hoy quiero compartirle con todos ustedes un nuevo video. Espero que les gusten. El video se va a tratar de el tutorial de cómo depilarme con cera. Espero que te guste este video. Aquel compañero o compañera que le guste este arte de la cosmetología, de la belleza, de la estética, compártelo con tus amigas y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Ok, amigos, chicos y chicas de YouTube, vamos a proceder con la depilación. Ya ahí la cera está en el punto adecuado para proceder a la depilación. Entonces, pues, en el proceso de calentamiento no lo quise grabar para que el video no fuera tan grande. Así que espero que te guste este pequeño tutorial. Ok, aquí vemos la barbera o maquinita. ¿Para qué la barbera? Es con el fin de recortar los vellos que están demasiado largos y ponerlo en una longitud adecuada, ya sea medio centímetro del vello, para que así, con el fin de que cuando untemos la cera no le duela tanto a uno en el proceso de la depilación. Espero que te guste este tutorial de depilación, de cómo depilarme con cera, el procedimiento. Si te gusta este video, compártelo con tu compañero, con tu compañera, apóyame, suscríbete, comenta, dale like. Pues sí, compañero, mira, ahí vemos que ya cortamos una buena parte del vello y seguimos cortando, seguimos repicando los vellos para que quede mejor. Ok, miren, ahí les muestro nuevamente. Aquí van a ver, miren, ahí está en el suelo el vello ya repicado. Entonces, pues, compañeros, compañeras, esto hay que saberlo hacer. No hay que preparar la cera tan demasiado caliente porque se van a lesionar. La cera tiene que estar tibia. Ok, ya aquí, bueno, yo utilicé la barbera, pero aquellas personas que no tienen barbera o que no tienen maquinita pueden utilizar otra herramienta, improvisar otra herramienta. ¿Cuál es? Mira, ahí muestro la zona, la que está repicada y la que está velluda. Ahí se ve la diferencia. Ok, ahí se ve la diferencia. Hay que repicarse los vellos. Cada vez que tú tengas los vellos grandes, los vellos largos, es recomendable repicarse los vellos. Es recomendable repicarse los vellos con el fin de que no duela tanto. Para aquellos que no tienen barbera, para aquellos o aquellas que no tienen maquinita, no sé cómo le llamen en tu país o en tu ciudad, puede utilizar esta herramienta que es muy económica y todo la tenemos en nuestras casas. Una peinillita y la tijera. Ahora les explico cómo van a hacer. Peinamos con la mano los vellos para arriba y con la peinita nos ayudamos a peinarlo nuevamente. Ahí están los vellos que sobresalen de la peinilla. Con la tijera la vas a cortar con el fin de que te quede la longitud adecuada para proceder a la depilación. Ahí mira, ahí quedo, la dejo quietecita, ahí cojo la tijera y ahí me empiezo a cortar los vellos. Si tú no tienes una barbera, puedes utilizar esta herramienta muy económica y toda la tenemos en nuestras casas. Ahí vela, me lo repico. Si se puede, es demorado, pero sí se puede. Entonces, pues, vamos a proceder con la cera, un talco. Vamos a usar talco. El talco de bebé. ¿Con qué fin? Es con el fin de que lo utilice como una capa de protección. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos de que cuando estamos calentando la cera, nos olvidamos de graduar la cera a una temperatura baja y se nos pasa
untamos la cera caliente y lesionamos a la persona y así o al cliente, y así lo que hace es que hacemos cogerle miedo al cliente. Mira, ahí ya le bajé la temperatura a la cera. Ahí le bajé la temperatura a la cera. Ahí donde está un poquitico, ahí está caliente. Así directamente no se puede untar, porque vas a lesionar a tu cliente o a tu amiga o a tu amigo. Entonces tú coges un poquito de cera y le echas fresco. Y le echas un poquito de fresco. Entonces ya ahí untamos el talco. Ya tenemos el talco en la pierna. Ahora ahí me estoy demorando a untármela porque estoy enfriando la cera. Con el fin de no lesionarme, no quemarme, porque esa no es la idea. Bueno, aquí ya la cera está lista. Procedemos a untar la cera. Les recuerdo, mis compañeros, mis compañeras, apóyenme, suscríbanse, comenten, denle like, comparten el video para que muchas que les gustan hacerse estas depilaciones y que muchas han cogido miedo se vuelvan a animar y se sigan haciendo este proceso. Aquí cogemos la tela. Esa tela se llama diagonal. Aquí yo la compré, yo soy de Colombia, vivo en Turbaco, Bolívar, y aquí esta tela se llama diagonal. No sé, déjame en la caja de comentarios cómo se llama esa tela en tu país o en tu ciudad. Entonces colocamos la tela y frotamos 10 segundos. Lo frotamos para que la tela se pegue a la cera. Mire, ahí jalamos y ahí extraemos todo el vello. Otro punto, hay que jalarlo rápido. Eso no hay que hacerlo suave. Cuando mira, ahí se ve la diferencia. La diferencia donde está la zona velluda y donde está la zona de la depilación. Cuando tú coloques las telas, frótala 10 segundos. Lo vas a jalar en el sentido contrario del vello y la cera te la vas a untar a favor del vello. Pero cuando te vayas a jalar, no lo jales suave porque te duele. Jálalo rápido. Mire, ahí vemos todo el vello extraído de la piel. Se arranca desde la misma raíz y te queda tu piel suave, limpia. Bueno, entonces, chicos y chicas, espero que este tutorial les sirva, les sea de ayuda, sea de mucha guía para ustedes. Miren, ahí está la diferencia. En la derecha, mire los vellos. Mire cómo están los de largo los vellos y miren esa parte ya depilada. Así que esto es bonito. Esto se hace con profesionalismo, con ética, con mucho respeto, con mucho amor, dedicación al arte. Esto no se trata de morbosidad, porque hay muchos que lo hacen como morbosidad, tanto como hombres y mujeres. Entonces, pues yo soy de Colombia, vivo en Turbaco, Bolívar. Aquellos que estén cerca de mí, si quieren hacerse una depilación conmigo, pues mucho gusto. Déjenme su número celular, su WhatsApp en la caja de comentarios. Y pues nada, disfruten de este pequeño video, de este tutorial. Y espero que les sean de agrado, de mucha ayuda. Ahí se ve la diferencia. Miren la diferencia total. Una diferencia total. Ahí se me olvidó untarme el gel hidratante. O una crema hidratante, aumentarte, lo que tú tengas en tu casa. Miren, ahí ya me limpio la zona. Me quito el exceso de que tenía el talco. Miren la diferencia. Ahí está la diferencia total. Es la diferencia. Es muy notable. Entonces, chicos y chicas, ahí está. Esa es la depilación con cera. Espero que te haya gustado. Nos vemos para un próximo video. Apóyame. Chao, chao.